¿Sabes qué sucedió el 30 de julio de 1847? Esta fecha debería marcarse en el calendario más que el descubrimiento de América del 12 de octubre. ¿Sabías que hubo varias rebeliones en contra de los españoles en la zona maya? ¿Por qué un levantamiento indígena maya que duró más de 50 años es tan poco conocido? Vayamos a conocer más aquella valerosa resistencia maya. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. En esta fecha estalla el conflicto bélico de castas. Este surge en una época tardía en cuanto a los movimientos de independencia que más se conocen dentro de nuestra historia. Habían pasado, de hecho, 26 años de la consumación de la independencia de México, pero como muchos sucesos de la historia tienen su antecedente tiempo atrás. Recordemos las heridas que la conquista española dejó en la población indígena. Este proceso no fue para nada homogéneo, pues la caída de Tenochtitlan en agosto de 1521 históricamente se tomó como la consumación de la conquista de todo el territorio mexicano, pero en realidad recién comenzaban las expediciones de conquista en otras partes. Por ejemplo, en el occidente de México, lo que hoy conocemos como Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y parte de Zacatecas, en 1522 apenas comenzaba a ser explorado y conquistado. Así se dan las batallas del Cerro de Mixtón, de las que ya hablaremos en un nuevo video, para que no te pierdas las novedades de Gistofilia. Otro ejemplo fue la zona maya. Las conquistas comienzan cuando la ciudad de Tenochtitlan ya había caído. El proceso de conquista en todo el país fue diferente, pues las culturas lo eran. El primer contacto entre europeos y mayas fue en 1502, cuando Cristóbal Colón vio una canoa con comerciantes indígenas de la provincia de Maya o Mayam, a orillas de la costa de Honduras. Después, en 1511, en una expedición española entre Darien, Panamá y la isla de la Española, ahora Cuba, naufraga en las costas mayas, en el que solo 20 sobreviven, pero fueron atacados por los cócomes y solo quedaron 2 que pudieron escapar. Estos 2 personajes tiempo después jugarían un papel de trascendencia en la historia. Su huida hizo toda la diferencia, pues corrieron con distinta suerte. Uno de ellos, el religioso Jerónimo Aguilar, fue hecho prisionero por 8 años por un pueblo maya del sur de Catoche y el oeste de Islas Mujeres, en donde era visto como un extraño por sus tan diferentes hábitos como el celibato, y entonces es tomado para servir en labores domésticas, como cuidando mujeres, cortando y acarreando leña del bosque, hasta que es rescatado por Hernán Cortés. En esos años que estuvo con los mayas, aprendió costumbres y el idioma, lo que fue fundamental para las estrategias militares de Cortés. El segundo sobreviviente fue Gonzalo Guerrero. Por otro lado, él fue a parar a Chactemal con un cacique llamado Acnachat Canchu. Al igual que Aguilera, también vivió como esclavo, pero solo por un tiempo, pues después se adaptó a la cultura y religión maya. Enseñó al cacique las artes militares europeas, incluso se casó con una mujer maya y tuvo 3 hijos con ella. Cuando Hernán Cortés regresó, él no solo no volvió con ellos, además participó de manera activa en los combates de las posteriores expediciones españolas, pues compartió su perspectiva europea en favor del bando indígena. Dato histofílico: cuando Cortés llega a las costas de Yucatán, rescata a Jerónimo Aguilar, pero Gonzalo Guerrero no quiso regresar con los españoles y le dice: hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos. Tiénenme por cacique y capitán cuando hay batallas. Id vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí cuando me vean los españoles ir de esta manera? Y ya veis, estos son mis hijicos, cuán bonitos son. Hoy en día, Guerrero es considerado pieza importante en las victorias e historia maya y padre del mestizaje, pues pasó a la historia como el conquistador que se hizo indio. En 1527, el capitán Francisco Montejo inicia el primer movimiento con propósito de dominio en Aké, en el norte de Yucatán, en el cual perecieron cerca de 1000 mayas en tan solo la primera batalla.
Con eso lograron el control sobre los pueblos circunvecinos, pero las batallas por el dominio del territorio que cubría la cultura maya desde Yucatán, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, alrededor de 125 millas, se prolongaría por varios años y no sería una empresa fácil para los españoles. Sin embargo, como en todos los lugares a los que llegaron los españoles, los mayas perdieron la posibilidad de seguir ejerciendo su religión, su autonomía y su libertad. Se convirtieron en esclavos, fueron reducidos a una vida miserable de persecución y pobreza. Se les quitaron sus tierras por los colonizadores españoles y las tomaron para ellos mismos. Fray Diego de Landa dejó testimonio en sus escritos de este maltrato indígena, diciendo así: los nuevos dueños se suponía que cuidarían de esta gente, en cambio eran severamente castigados o vendidos como esclavos. Los españoles eran extraños que invadían y les trataban con crueldad, les forzaban a adorar un dios desconocido, les impusieron una organización política y económica distinta, perdieron su forma de expresarse, su escritura, en resumen, toda su cultura. A consecuencia de ello, esta fue una zona en la que hubo constantes levantamientos por parte de los mayas, pero que siempre eran sofocados. En noviembre de 1546, los cúpules de la antigua ciudad Tzazi, a la cual los españoles le habían cambiado el nombre a Valladolid, los mayas de la provincia de Sotuta, Aquinchel, Cochuac y Calotmul se rebelaron contra los españoles y acabaron también con la vida de los indios que ellos llamaban traidores, que les servían a los españoles. Fue en realidad un levantamiento muy violento por parte de los dos bandos. Otro levantamiento fue el iniciado por el conocido Jacinto Canec, con el nombre real de Jacinto Uc de los Santos, en 1761. Él, previamente a incitar este levantamiento, servía a los frailes franciscanos. Estos pronto se dieron cuenta de su destacada inteligencia y se hicieron cargo de su educación, y así comienza a estudiar en el convento de la ciudad de Mérida. Esto le brindó la posibilidad de aprender latín e historia y de conocer la cosmovisión europea. Sin embargo, es expulsado por su conducta rebelde. Siendo conocedor de su historia, toma este nombre con gran valor simbólico para los mayas y aprovecha la reunión de la población indígena en Citeil ante una fiesta religiosa. Se proclamó rey y encabezó una rebelión que tuvo por meta el dominio político y religioso de los mayas en Yucatán. Miles de indígenas creyeron que él era el rey anunciado por la profecía y que los días de los españoles estaban contados. Hubo varios enfrentamientos entre indígenas mayas y españoles, como la batalla en el pueblo de Sotuta, en la que hubo muchos decesos, 600 indígenas mayas y 40 soldados. El 7 de diciembre de 1761, Canec es capturado y tomado prisionero, acusado de alta traición y es ejecutado. Dato histofílico: Jacinto Canec fue capturado y apresado varias veces. Lograba escapar gracias a su habilidad para escabullirse de las prisiones. Sin embargo, en la última fue acusado de traición y se le impone una sentencia tortuosa, que en realidad fue un claro mensaje a los mayas que se encontraban en el levantamiento insurgente. Fue desmembrado con tenazas, arrojado a la hoguera y una vez consumido por el fuego, sus cenizas fueron esparcidas al aire. Años después, en los levantamientos posteriores, el nombre de Jacinto Canec fue emblema para las batallas del conflicto de castas. El territorio yucateco presentaba en esta época ideas separatistas, es decir, que buscaba declararse como un país independiente, y tras el movimiento independentista de México, esta zona quedó en el rezago. Así que el 1 de octubre de 1841, el pueblo de Yucatán se erigía como República Libre e Independiente de la Nación Mexicana. Yucatán para esta época estaba integrado por Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Los mayas con estos levantamientos empezaban a construir la fama de insumisos. Muchos se iban a las montañas, huían lejos de la influencia política, social, económica y cultural de los asentamientos e incipientes ciudades coloniales. Por tanto, había dos áreas de interacción: la libre montaña y la que estaba bajo el yugo español. Había tres tipos de habitantes de origen indígena: los indios gentiles, los huidos o putzanes y los reductores. Estos dos últimos fueron los que llevaron a parte de la población a rebelarse e huir a la montaña. Se llevaron sus formas de organización social y prácticas simbólico-culturales en espacios alejados de los españoles. Durante la mitad del siglo XVI y XVII se creó una zona de resistencia para la
la zona maya de Yucatán. Entonces, en el mes de julio de 1847 estalla el conflicto de castas, porque en él se enfrentaban mayas contra españoles. Entre los personajes que se conoce participaron en esta rebelión fue el cacique Manuel Antonio Ay, que en realidad pronto es capturado y ejecutado, pero esto solo sirvió para que la efervescencia creciera entre los mayas alzados. La idea de este levantamiento era la desaparición de la población no indígena de Yucatán, proclamarse independientes y nombrar a Cecilio Chi como gobernador. Hubo un importante avance maya en el dominio del territorio. Al año de haber comenzado la rebelión, ya controlaban 2/3 del territorio yucateco. Otro cacique que se unió a las batallas fue el conocido Jacinto Paz. En esta rebelión, un aspecto de importancia fue el culto de la cruz parlante. Se le atribuye su creación a José María Barrera, un mestizo que luchó al lado de los alzados. Él encontró en un pequeño cenote llamado Chan Santa Cruz una pequeña cruz de no más de 10 centímetros de largo, tallada de un caobo nacido al borde de la gruta. José María Barrera se cree que les habló a través del ventríloco Manuel Nahuatl como voces divinas y los impulsó a retomar la ofensiva sobre Campo Colche, prometiéndoles que saldrían sanos y victoriosos. A los que siguieron este culto se les llamó los Cruzov. Este culto al final se convirtió en un elemento simbólico que impulsó el movimiento insurrecto por más de 50 años. Dato histofílico: la cruz original pronto fue destruida, solo para ser sustituido por otras 3 cruces, las hijas de la cruz, que ocuparon su lugar. Posteriores reportes hablan de otros 3 grupos de cruces que eran a menudo vestidas con huipil, adornadas de cintas de colores y protegidas del asedio del enemigo. El levantamiento maya tomaba las poblaciones y exterminaba a las personas blancas e incendiaba todo. De esta manera, poco a poco, el movimiento fue tomando bajo su control el territorio de Yucatán. El entonces gobernador de la República Independiente de Yucatán, Miguel Barbachano, pide ayuda al gobierno federal a cambio de que Yucatán regresaría a formar parte del territorio mexicano. Así, las fuerzas del gobierno federal de México tomaron el último reducto en poder de los mayas, en la ciudad de Bacalar, en Yucatán. La consecuencia de esto fue un constante ataque a la población maya en el Porfiriato. Se les privó de los derechos que les garantizaba la Constitución de 1841. Los obligaban a concentrarse a determinadas localidades y a seguir padeciendo malos tratos. Desgraciadamente, estos levantamientos fueron sofocados, pero la intención de emancipación y resistencia se mantuvo por mucho tiempo en las poblaciones indígenas, hasta que el tiempo y la presencia obligada de los europeos terminó con su aculturación. ¿No te parece impresionante el saber de estos levantamientos indígenas, el deseo ferviente maya por la libertad y la defensa de su cultura? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.